Bueno, comenzamos entonces con la retroalimentación. Nosotros vimos en varias clases, ¿no es cierto? Hablamos acerca de las enfermedades infecciosas y vimos algunos aspectos acerca de ellas, ¿no es cierto? Partimos hablando acerca de los agentes patógenos. Vimos que los agentes patógenos que causaban este tipo de enfermedades eran en algunos casos bacterias, en otros virus, ciertos hongos y protozoos, ¿ya? Ahora, también hablamos de los tipos de transmisión que presentaban estas enfermedades, que eran los de vía directa y vía indirecta, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos en contacto con una persona, ¿ya? O algún fluido toma contacto con la sangre, etcétera, de la persona enferma, nos podemos contagiar por vía directa, por ejemplo. O vía indirecta, ¿no es cierto? Puede ser cuando hay un vector o cuando usamos algún objeto también que podría estar contaminado. Ahora, también hablamos de la propagación de las enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Y aquí me faltó una. Y ahí hablamos de que las enfermedades podían ser, convertirse en una endemia, una epidemia o una pandemia, que fue lo que me faltó ahí en el PowerPoint. Ahora, en este último punto quiero hacer una aclaración. Esto de la propagación de las enfermedades no solamente tiene que ver con las enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, podría hablar de que la diabetes es una pandemia. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, a nivel de todo el mundo, ¿no es cierto?, hay muchos casos de diabéticos, ¿ya? Por lo tanto, recuerden entonces cuando hablamos de epidemias, de pandemias, no solamente nos podemos usar esa terminología para la enfermedad infectocontagiosa. Así que ojo con eso. Bueno, y aquí yo anoté algunas enfermedades, ¿no es cierto?, que constituyen endemia. Bueno, una endemia decíamos que son enfermedades que aparecen en una localidad específica, como el caso del dengue, ya que es causada, digamos, el agente patógeno se transmite a través de un vector, un mosquito. También está el mal de Chagas, que también lo mencionamos. Ese se da aquí en nuestro país, en ciertas regiones del sur de Chile, y que también se transmite por vector, que era un insecto que es la vinchuca. ¿Ya? Esos son como de lugares específicos, ¿ya? Bien delimitados. En cambio, hablamos de epidemia, ¿no es cierto?, cuando aparece una enfermedad y se da en una región un poco más extensa, ¿ya? Y ahí nosotros tuvimos en algún tiempo, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, cerca de 30 años atrás, tuvimos cólera, tuvimos el famoso cólera. También en África, ¿no es cierto?, está el ébola. En el caso nuestro también tuvimos sarampión, de repente hay algunos brotes. Está la meningitis, también está la malaria. Y como pandemia, ¿no es cierto?, que serían estas enfermedades que se propagan ya a nivel de continente, ¿no es cierto? Hay muchas personas que se ven afectadas también por la enfermedad. Tendríamos el VIH, la influenza y este malulo, ¿no es cierto?, que apareció, que es el coronavirus, que realmente, como les dije en algún minuto a lo mejor, ustedes también, parece de película esto. Es como algo irreal, de ciencia ficción lo que estamos viviendo, ¿ya? Bueno, vimos entonces que en las enfermedades infecciosas existían fases, la fase de incubación, la fase de desarrollo y la fase de convalecencia, ¿ya? Esto es exclusivo de la enfermedad infecciosa, ¿eh? No vamos a ver fase de incubación en otro tipo de enfermedades, porque en este caso en la fase de incubación es cuando el agente patógeno se está multiplicando para posteriormente, ¿no es cierto?, causar los, causar, sí, ¿no es cierto?, los estragos correspondientes en el organismo y de ahí empiezan a aparecer los síntomas de la enfermedad, ¿no es cierto? Y en ese caso ya comenzaríamos con la fase de desarrollo, donde ya aparece la enfermedad propiamente tal. Padecemos todos los signos y síntomas correspondientes.
Y cuando ya el agente patógeno va en retirada y ya dejamos de tener los síntomas, ya entramos a la fase de convalescencia. Entonces, esas serían, ¿no es cierto?, fundamentalmente las fases de las enfermedades infecciosas. Y todos en alguna oportunidad hemos, ¿no es cierto?, padecido enfermedades infecciosas y hemos pasado por estas fases, aunque hay algunas que no, en la fase de incubación uno no va a percibir cuando, ¿no es cierto?, se está produciendo, ¿ya? Y también dependiendo de la enfermedad, el tiempo de cada una de estas fases en las distintas enfermedades, ¿ya? Ahora, otro de los temas que nosotros vimos fueron las ITS. ¿Qué son las ITS? Las infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Hablamos de las principales ITS en Chile, ¿ya? Y precisamente porque las mencionamos, porque se estudian, porque han aumentado mucho las ITS, especialmente de los adolescentes. ¿Ya? Si bien antes estas enfermedades estaban eran como un poco más exclusivas de los adultos, ya desde hace un tiempo a esta parte, en la población chilena, y se está dando mucho en la adolescencia, en los jóvenes, adolescentes y jóvenes. O sea, la edad está siendo cada vez eh, menor de las personas que padecen estas enfermedades, lo cual es muy preocupante, ¿ya? Bueno, también hablamos de los signos y síntomas más frecuentes de la ITS, ¿no es cierto? Como algunas secreciones a nivel de los genitales, algunas irritaciones, ¿no es cierto? Coito doloroso también. En algunos casos se producen especies de verrugas, etc. Son como los signos como más frecuentes que se dan en estas enfermedades, ¿ya? Y también hablamos, ¿no es cierto?, de la vía de transmisión, que bueno, obviamente si son enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto?, transmisión es de contacto directo a través de el acto sexual, fundamentalmente. Y también estaba el contacto indirecto, que es menos sí, ¿no es cierto?, que puede ser a través de objetos, como por ejemplo jeringa, ¿no es cierto? Y ahí está relacionado con un poco la drogadicción. Hay una cierta relación entre las ITS y la drogadicción, ¿ya? Y en relación al contacto directo aparece el concepto de transmisión vertical, que es sumamente importante. ¿A qué hacía referencia la transmisión vertical? A la transmisión ¿no es cierto?, de la enfermedad al bebé, es decir, la madre puede transmitir ya sea la enfermedad, ya sea durante el periodo de gestación, el embarazo, durante el parto o durante también la lactancia, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el caso del VIH, un 35% de las mujeres embarazadas tienen posibilidades de transmitirle en el embarazo, ¿no es cierto?, el VIH al bebé. Un 65% se puede transmitir en el parto, lo cual es bastante alto, ¿no es cierto? Cuando específicamente, sobre todo en los partos naturales, cuando pasa por el canal del parto, la vagina, ¿no es cierto?, y se pone en contacto el bebé con las secreciones de la mamá, con la sangre, etc. Y hay una posibilidad bastante alta de que se pueda transmitir, ¿no es cierto?, el agente patógeno, y ahí es lo que se llama la transmisión vertical, ¿ya? Y en relación a la lactancia y el VIH, puede ir desde un 14 hasta un 29%, ¿no es cierto?, de probabilidades que la madre que está infectada con VIH le transmite a través de la lactancia la enfermedad al bebé. Como ustedes ven, ¿no es cierto?, son porcentajes bastante altos. ¿Ya? Bueno,
También hablamos, ¿no es cierto?, un poquito de prevención de las ITS. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas en que nosotros podríamos prevenir estas enfermedades? Y algo se mencionó acerca de tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, por ahí también había una tareita que ustedes debían poner algo de información en relación a las enfermedades, a las ITS más frecuentes acá en Chile. ¿Ya? Bueno, eso fue sobre las ITS, que debemos tenerlas en cuenta, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos dicho antes. Y aquí aparece una enfermedad que está de moda, digamos de moda, digamos, es actual, porque por ahí quedé sorprendida porque eh, la influenza la padecemos, ¿no es cierto? Y por ahí alguien me preguntó si todavía existía la influenza acá en Chile, cuando en las noticias insistieron mucho, ¿no es cierto?, en el vacunarse, cuánta cosa, ¿no es cierto?, dijeron los grupos de riesgo y todo lo demás, y me preguntaron ahí, yo quedé medio sorprendida cuando me hicieron esa pregunta la clase antepasada, ¿ya? Bueno, nosotros hablamos de esta enfermedad, hicimos un poquito de historia, ¿no es cierto? Vimos que se generó una pandemia en 1918, entre el 1918 y 19, ¿ya?, en Estados Unidos, y se propagó a muchos países. Por lo tanto, hubo muchos infectados y también una gran cantidad de muertes. Aquí infectados estamos hablando de millones, ¿ya? Y muertes también muchas, una gran cantidad, o sea, ahora decimos 20.000, 30.000, pero aquí fueron, ¿no es cierto?, como mínimo 500.000 de personas que murió en esta pandemia. Ahora, la influenza también llegó a Chile y también se generó una pandemia, y eso fue, de hecho, la pandemia del 57. Ahora, no hace mucho que en el diario, en La Tercera, hablaba de la pandemia olvidada, decía, ¿ya? Porque la que tenemos más fresquita fue la pandemia de la influenza del 2009. Ahora, en el 57 fue causada por un virus distinto, el AH2N2. En cambio, la del 2009 es la del AH1N1. ¿Ya? Bueno, en todos los casos igual fueron muchas las personas afectadas y también hartas muertes. ¿Ya? Ahora, vimos, ¿no es cierto?, que la influenza era causada por un virus, que es un virus ARN, eso quiere decir que ese es el material genético que él porta. Recuerden que los virus son elementos como, entre comillas, sencillos, porque no son células, por lo tanto, están constituidos básicamente por material genético que puede ser ADN o ARN, en este caso es ARN, ¿ya?, y una cadena de ARN, y algunas envolturas proteicas fundamentalmente, y en algunos casos también algunos virus tienen una capa como lipídica, ¿ya? Bueno, en este caso existen tres tipos que afectan al hombre, a la especie humana, el virus A, B y C, pero hay subtipos de ellos también, lo cual lo hace más complicado, porque este virus tiene la capacidad de mutar, ¿ya? Ahora, el A y el B son los principales que afectan al hombre y que pueden causar epidemias. Y el A es el más perjudicial, pues, que es el que causa estas pandemias. En cambio, el C, ¿no es cierto?, produce infecciones respiratorias que son más bien leves, ¿ya? Y que no va a causar tantos estragos, ¿no es cierto?, como los causan los otros dos virus. Sobre todo el A, donde el A nosotros vimos en las clases que eran varios los que habían ido apareciendo. Ahora, a esta enfermedad, ¿no es cierto?, si ustedes lo piensan, aparece en ciertas épocas del año,
¿no es cierto? Cuando empieza ya a hacer más frío, por lo tanto, hablamos de que es una enfermedad estacional. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no es cierto? Este virus va mutando, por lo tanto también van apareciendo virus nuevos. ¿Ya? Ahora, ¿se puede prevenir la influenza? Sí, se puede prevenir la influenza. Y aparece, ¿no es cierto?, una vacuna que también es estacional, que va cambiando, como cambia el virus, va cambiando esta vacuna. Por lo tanto, la OMS, ¿no es cierto?, está como a la espera de que ciertas instituciones le den cuenta de los virus nuevos que han aparecido para que se produzcan las nuevas vacunas. Y esas vacunas, ¿no es cierto?, sean las que se van a aplicar en las épocas correspondientes. ¿Ya? Bueno, y la otra forma de prevención es cuando hay una persona que está con influenza, es evitar el contacto con enfermos, el contacto directo, y la higiene, que era la típica, ¿no es cierto?, el estornudo con el brazo, con el codo, no sé, así con el antebrazo, como lo hacemos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, el lavado de manos, etcétera. Ventilar las habitaciones, etcétera. Y tratamiento, en realidad, bueno, hablan de que puede existe un antiviral, pero en la mayoría de los casos la influenza uno la pasa sin antivirales, ¿no es cierto? La pasa con sus propias defensas. Cuando utiliza algún medicamento más, cuando hay alguna otra enfermedad asociada, ¿no es cierto?, que pudiesen afectar, donde intervengan, por ejemplo, bacterias, ya algunas otras infecciones, ahí es donde uno podría utilizar medicamentos como antibióticos y prescritos por el médico. No es que uno llegue y vaya a la farmacia y compre el antiviral o compre el antibiótico. El antiviral sí puede ser específicamente para este virus, pero los antibióticos solo si hay alguna enfermedad bacteriana asociada, nada más, y con receta médica, para que lo tengan claro. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nosotros vimos más o menos en un resumen, fueron más o menos 3, 4 clases, ¿ya? Y aquí aparecerían algunas preguntas, ¿no es cierto?, que yo les voy a pedir que copien en su cuaderno y que puedan responder para que luego las revisemos y las comentemos, ¿ya? Así que les doy un par de minutos para que las copien y luego las empecemos a responder y a comentar.